ampliar un poquito después del corte comercial acá en Limón Hoy Radio, desde Radio Casino, aquí en Limón. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el banco de los trabajadores. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular! Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3 de la tarde con 40 minutos. Gracias por estar en sintonía de Limón Hoy Radio, acá en la emisora número 1 de todos los y las limonenses. Gracias a los que están reportando su sintonía ahí por las distintas plataformas que tenemos habilitadas. Y como lo decíamos antes de la pausa comercial, nosotros en Limón TV conversamos con el nuevo estratega del equipo limonense, Luis Fernando Fallas, ya un viejo conocido del equipo caribeño y que regresa en condiciones bastante complejas, don Martín, ¿no? Al equipo de todos los limonenses. Así es, efectivamente. Nosotros nos dimos a la tarea de tratar de conversar con don Luis Fernando, sobre todo cuando se oficializó su llegada acá al equipo de todos nosotros los limonenses. Y efectivamente pues he tenido la oportunidad de conversar con una persona que tiene ya una amplia experiencia en la dirección técnica, aunque en los últimos años no ha sido, digamos, con grandes aciertos. Hay que ser claros de que precisamente don Luis Fernando tuvo un paso importante en el equipo de la Tromba del Caribe, pero pues que después de participar ha estado un poquito más alejadito del éxito. Pero vamos a escuchar lo que nos conversó don Luis Fernando ahora que ha asumido la dirección técnica de Limón Fútbol Club. Conversamos vía telefónica con el señor Luis Fernando Fallas, designado nuevo director técnico del equipo de Limón Fútbol Club. Buenas tardes, Luis, bienvenido a Limón TV Deportes. Y bueno, tus primeras impresiones tras el nombramiento que se ha dado tuyo en lo que es propiamente la dirección de Limón Fútbol Club en la parte técnica. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, don Martín. Un gusto saludarlo y igual a la gente que sigue el programa. Muy
muy contento y muy motivado con la oportunidad de regresar a Limón. Sé que las circunstancias pues son difíciles, pero estoy seguro que con el apoyo de la dirigencia, con el apoyo de la afición, obviamente con la disposición de los jugadores, pues vamos a tratar de sacar a Limón de esta mala racha que está pasando, ¿no? Precisamente, Luis, recordamos tu paso anterior en Limón Fútbol Club y las circunstancias son muy parecidas. En aquella época, obviamente, recibiste un equipo en circunstancias similares, tal vez no tan conflictivas como se tienen hoy en día, pero lo cierto del caso es que sí presentaban circunstancias adversas y lograste salir adelante. Pues sí, hay que recordar que en ese momento Carlos se encontraba preso y el equipo realmente pues estaba un poquito al garete, a la libre y no, gracias a en ese momento David del Rono, el Ferguson, y otros directivos que estaban por ahí, pues ayuda de ellos y todo, y obviamente con el aporte enorme de la calidad de jugadores que siempre hay en Limón, pues logramos una clasificación histórica también y bueno, ahora pues las circunstancias son un poquito parecidas, pero no dejan de ser un poquito más alarmantes, ¿verdad? Porque es un cierre de torneo el cual debemos afrontarlo con la mayor responsabilidad posible y la disposición y tranquilo, creo que estoy preparado para asumir en este momento, aunque las circunstancias pues no son tal vez alentadoras, pero vamos a salir adelante. ¿Qué conoces de la circunstancia que atraviesa Limón a nivel interno, de la situación obviamente que está afectando en lo deportivo, y qué planes tenés de inmediato al asumir nuevamente la dirección técnica de Limón Fútbol Club, Luis? No, si hay alguien en el cual yo confío plenamente y ciegamente, pues es en el señor Kurt Bernal, con el cual hemos conversado muchísimo. Creo que ellos han mantenido un perfil bajo, me parece bien, pues la dificultad en la parte deportiva ha sido complicada, pero sabemos que vamos a salir a eso. Yo, el plan inmediato que tengo es echar de mano a los jugadores, comprometerlos y Luis, ¿y cómo se dio esta negociación tuya? Porque todavía hasta el día de ayer formabas parte del equipo de Jicaral. ¿Cómo se dio esta negociación tan rápida? No, yo creo que venimos trabajando, o por lo menos hemos venido conversando desde hace unos 5 o 6 días para acá y analizando un poco la situación actual de Limón y de mi posición también en el equipo jicaraleño y gracias a la dirigencia también de Jicaral que me dio la oportunidad de poder ir a ayudar y a compartir con la gente de Limón. Yo sí les hice ver que Limón para mí no solamente es un equipo de fútbol, sino que es un sentimiento, creo que un sentimiento mutuo y poder aportarle mi mayor experiencia en esta situación actual. ¿Cuándo ya estará asumiendo? ¿Cuándo lo tendremos acá en la ciudad de Puerto Limón? ¿Y cuándo estará ya dirigiendo propiamente al equipo de Limón Fútbol Club? Yo espero, ya mañana, pues, la semana tenemos una semana de mucho trabajo, vamos a trabajar a doble sesión. Mañana es una sesión por la tarde, miércoles y jueves vamos a trabajar doble sesión, viernes una sesión, sábado una sesión, y ya todos los papeles están presentados en la UNAPUC. Yo creo que ya para el domingo ya puedo estar dirigiendo desde el banquillo. Bien, don Luis, agradecemos enormemente su atención a nuestra llamada telefónica y no sé si usted desea dejarle algún mensaje a la afición limonense que se encuentra tan preocupada y que también se ha apartado del estadio. De hecho, le iba a pedir este espacio y usted me le dio un poquito la mente en ese sentido. Honestamente, lo que quiero decir a la gente que en este momento que yo voy a un equipo que es de ellos y por eso es que necesitamos el apoyo.
si yo estoy tomando un riesgo, el cual me gusta, el cual me agrada, lo estoy haciendo por un sentimiento enorme que tengo, no solo por el equipo, sino por la gente, por las grandes amistades que tengo, el cual pues yo siento en este momento que es lo que me está llevando a Limón, un sentimiento enorme. Entonces le invito a la gente de Limón, porque yo veo que muchos se quejan que no quieren a Limón en segunda, pero bueno, vamos a necesitar muchísimo, no solo de los jugadores, sino de esa gran barra verde limonense, ¿verdad? Esa gente honesta, esa gente que quiere al equipo, y yo estoy muy seguro que con la ayuda de Dios, por supuesto, y con el apoyo de todos, pues y le adelanto, si logramos... Si nos salvará. Aquí es a donde voy. Lo primero. Yo ya tengo las velitas. No, claro, con la foto. No, porque bueno, los que me han escuchado durante esta semana pensarán de que no quiero a Luis Fernando, no, para nada. Me parece un buen entrenador. Fue el primero que nos clasificó a semifinales y él sacó unos buenos jugadores, ¿verdad? En ese proceso, que estaba Lemar, que estaba Myron, estaban ciertos jugadores, pero es que la tiene muy, muy difícil. Yo voy a ser muy franco, muy honesto, y yo no tengo por qué salirme de mi línea, y mi línea es hablar la verdad y lo que pienso y opino, y lo voy a decir. En mi opinión, el hombre, mi candidato, era Horacio Esquivel. No lo tengo por qué negar. Bueno, pero le voy a decir una cosa. Conozco a don Luis Fernando desde hace muchos años. Lo puedo y lo considero mi amigo. Y le voy a decir, para mí es un gran profesional, un hombre serio, un hombre muy disciplinado, un hombre entregado totalmente llevando nuestra sintonía. Si alguien quiere decir, es Luis Fernando Fallas la salvación de Limón, yo le voy a decir mi opinión. Sí, es Luis Fernando Fallas. Nosotros no vamos a descender. Pero un momentito, que no es Luis Fernando Fallas, es usted, don Daimar, es usted, don Jason, usted, don Isaí, doña Ángela, todos y cada uno de nosotros los limonenses, y doña Mónica también, todos al estadio, porque qué bonito, todos criticamos, todos cuestionamos, todos hablamos, pero lo cierto del caso es que necesitamos, don Jason, que todos y cada uno vayamos al estadio este domingo. Demostremos de qué estamos hechos. Voy a responderle esa pregunta, don Martín. ¿Es don Luis Fernando la salvación? Tiene que serlo. No, yo no le estoy preguntando. Tiene que serlo. ¿Sí o no? Tiene que serlo. Tiene que serlo, porque es en el que la dirigencia está apostando para salvar al equipo limonense. No me está respondiendo. En su experiencia cubriendo a Limón FC, ya de mucho tiempo, por medio de Fuerza Limonense, ¿usted ve en la figura de don Luis Fernando Fallas el entrenador que evite que la Tromba se vaya a segunda división? Hablando propiamente en el tema deportivo, ¿no? Creo que es un técnico de respeto. Creo que es un técnico que acá le tienen admiración, por eso mismo que digo, ¿verdad? Que fue uno de los entrenadores que tuvo la posibilidad de llevar a Limón a segunda división, que en aquel polémico semifinales. A semifinales, sí, perdón, que tuvo la posibilidad de disputar esas semifinales, pero de ahí lo mandaron al Nacional. Sí, eso iba a decir. Y eso complicó, porque la verdad Limón no jugó mal ese partido, y en el Morera Limón jugó muy bien, pero le jugó esa mala pasada y no jugar acá en el Juan Gobán. Si ese partido hubiese sido en el Juan Gobán, Limón aplastaba la liga. Claro. Vuelvo y los pregunto. 2 goles de la liga son por táctica fija, ahora que recuerdo. ¿Es don Luis Fernando la salvación? Aquí viene mi duda. No, Luis Fernando nos clasificó. Acomodados, es lo que son ustedes. Nos clasificó a semifinales en el 2012. 2012, sí. Si no me equivoco. ¿Y? Tiene las condiciones deportivas y administrativas para repetir esa historia de éxito con el equipo limonense. Don Jason, yo le pregunto, usted conoce muchísimo de radio, de televisión y todo. ¿Se mantiene usted actualizado en radio y televisión? Sí, ¿verdad? Correcto. Ok, don Luis Fernando se ha mantenido actualizado. Don Luis Fernando es un estudioso de fútbol. Don Luis Fernando es una persona muy seria. No, le creo. Él es el hombre. Es que vamos, vea. Conste que vuelvo a decir, no estoy haciendo nada de defensa de abogado aquí. Mi candidato era Horacio Esquivel, y lo digo abiertamente. Pero me parece
que don Carlos Pascal, don Reinaldo Parks y don Kurt Bernard fueron muy acertados en la persona que trajeron. Es que vamos a lo mismo, ¿verdad? Porque en ese 2012 te puedo dar nombres de una planilla, de una planilla que tenía no solo el 11 titular, sino tenía banca para responder. En esta planilla que se está topando don Luis Fernando Liga Fallas. Deportiva Alajuelense tenía un 11 espectacular, bueno, y una banca de lujo frente al Herediano ahora y no fueron campeones y se mantuvieron en el primer lugar. Don Martín, entonces son los hombres o no eso es el campeonato malo que tenemos acá en el país. Don Martín, el domingo le ganamos a Santos. Sí, señor. Sí, señor. Le ganamos a Santos el domingo. Le ganamos a Santos el domingo y garantizado, más casi le doy mi marcador, 2-0. Gana la Tromba del Caribe. Bueno, recordemos, Santos también tendrá bajas que se incorporan al microciclo. Creo que Douglas Forbis, Osvaldo Rodríguez y Brian López estarán en ese equipo. Son 3 bajas considerables en Santos, sobre todo el portero. Sobre todo el arquero. Que está Brian Cordero, pero el portero Forbis está haciendo un gran trabajo. Limón también tendrá 2 bajas de considerar. Ahora podría, por ejemplo, Luis Pérez, hay otro nombre por ahí que podría jugar, que es el caso de Jefferson. Joaicel podría dárselo la oportunidad a Andrei Francis de salir titular. Creo que Limón puede sacar la tarea, ¿no? Y está obligado. Creo que sí es factible una victoria. Ahora que en estos últimos años Limón se ha equiparado un poco más a Santos. Y no olvidemos que Santos está a escasos... Tendré que revisar acá en la tabla, pero Santos no está tan lejos de Limón tampoco en la tabla general. Entonces Santos también tiene que estar... sí, está presionado. Está presionado también. Entonces, claro. Y bueno, don Luis Fernando no tiene 7 puntos. No tiene 8 puntos, ¿verdad? Perdón. O sea, aquí no hay tiempo para carburar ya, para decir, me voy a acomodar al equipo limonense. Desde este domingo Luis Fernando ya tiene que puntuar. Vea, Luis Fernando Fallas tiene que hacer algo. Luis Fernando Fallas tiene que trabajar a como es este torneo. Este torneo no es de armar un equipo, este torneo es resultadista. Él tiene que armar un equipo, un 11 titular que te dé los 3 puntos de local y que en algún partido por ahí de visita te dé al menos una unidad. Pero eso es lo que da este campeonato. Este campeonato que, como decía don Martín, como la liga con esa planilla tan larga, tan amplia, tan cara, no pudo ser campeón. De ahí por el campeonato, ellos abrazaron en la liga. Un mal mes de los 6 meses te quitó el campeonato. Ok, pero yo le quiero explicar a usted lo siguiente. Esto donde usted no lo quiere ver. Es que, primero, don Luis Fernando es una persona estudiosa del fútbol, es una persona actualizada, es una persona que conoce y se ha mantenido vigente siempre en el fútbol. Nada importa si como asistente, nada importa si en las segundas, nada importa si en la selección, lo que sea. 1. 2. Él conoce, él no viene aquí como tal vez vino Marvin Solano, que nunca había estado o tenía muchísimos años de no conocer pero mucho. A Solano se le armó una planilla. Ok. Pero lo que sucede es que usted está en este sentido tal vez no visualizando correctamente la actual planilla de Limón. Y es que la planilla de Limón no está mal. Es que no está mal. El equipo limonense tampoco ha jugado mal. Los resultados no lo han acompañado. Pero el equipo no ha jugado mal de la mano de Ricardo Allen Gugu. No. Y para mí Ricardo Allen no es un mal entrenador. En la temporada anterior, cuando tenía una planilla, lo hizo bien. Es que yo no estoy diciendo que... Bueno, yo no estoy diciendo que Limón tiene un mal equipo. No lo tiene. No tiene profundidad. No me ha respondido usted directamente. Nada más dígame un sí o un no. Sí o no. ¿Es Luis Fernando Fallas la salvación de Limón Fútbol Club? Yo lo he dicho abiertamente. Sí, ese es el hombre. No me venga con el cuento de que es lo que tenemos. No. ¿Es la salvación, sí o no? Ahorita sí, es que no he visto ni un partido, Martín, para decir de que va el equipo. Conoce la trayectoria, la formación, conoce también lo que tenemos en el equipo. Es que sí o no. Es que vamos a lo mismo. Ustedes son acomodados. Ustedes ya no me lo van a responder. No, yo lo estoy diciendo. Yo tengo las velitas. Yo tengo las velitas con la foto. ¿Es sí o no? No. Okay. No. Muy bien. No. Eso es todo lo que Jason dice. No, yo digo sí. ¿Usted qué dice? No, a ver. Quisiera que sí, ¿verdad? Para que no me esperen aquí abajo de la emisora, ¿verdad? Quisiera que sí, pero... Bueno, lo voy a decir hoy y el viernes, digo, si lo mantengo, lo cambio. Porque es que no he visto al equipo de Luis Fernando Fallas jugando.
No lo he visto. Muchacho de Dios, todos no lo he conocemos a visto. Luis Fernando Fallas. Sabemos de su capacidad. Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue el último partido que usted vio a Luis Fernando Fallas? Luis Fernando Fallas estaba con Jicaral. Dirigiendo. No, ¿Qué como pasa? asistente. Bueno, ahora... Y según usted no tenía influencia. No, pero ¿cuándo fue usted el último partido que lo vio? Bueno, él estuvo en Hemos visto a Jicaral actuando en la primera división y usted me va a decir que no hay mano de Luis Fernando ahí. Puede haber, pero el que manda ahí es Eric Rodríguez. Ahora, ¿por qué cuando estaba en ADG no continuó? Por malos resultados. No. En Guanacaste, y me extraña a ustedes que están tan informados, en Guanacaste se da la situación de que si hay equipos que tienen siempre tambaleando a su técnico, son los equipos guanacastecos. ¿Por qué? ¿Por mala administración? Por mala administración en la gran mayoría. Pero no es el caso aquí. Ahorita el problema de Limón no es la mala administración. Es un momentito. No confundamos. Con la llegada de don Luis Fernando, yo no estoy hablando de administración. A él le están brindando las condiciones. ¿Y él llevó su equipo? Estamos hablando de las condiciones que tiene en este momento y él sabe y está capacitado. Y les digo una cosa, los quiero ahora a ustedes el domingo. Él se llevó a Sheldon Harris a Guanacasteca. Él confiesa así en la entrevista que es un riesgo venir a Limón FC. Es que lo es. Él Eso, lo confiesa. Admiro el amor que le tiene al equipo, sí. Eso no lo podemos dudar. Eso sí lo admiro y no lo voy a negar. Yo admiro la ahorita capacidad, mismo. admiro la capacidad, admiro la honestidad. No, también. Y ahorita mismo yo no veo a Limón salvándose. A ver, don Luis Fernando tiene una capacidad de sobre, lo demostró en el 2012. Yo lo que pongo en duda es que en las condiciones actuales en las que se encuentra el equipo, deportiva y administrativamente, pueda hacer algo don Luis Fernando ya en este momento, cuando la administración en 9 jornadas vio al equipo ir en caída libre hasta el sótano y esperó hasta que estuviéramos en el sótano para hacer un cambio. Ahí es donde yo veo que está complejo. Es que yo le digo algo, para mí no había que cambiar al entrenador, para mí desde el mercado de transferencias había que reforzar el equipo. Aterrizamos, ¿cuánto quedamos el domingo? 2-0 gana Limón Fútbol Club ante el Santos. Dios te haga profeta. Don Daimar. Partido duro contra Santos, empate. Bastante, empate. Bueno. ¿Y usted? Yo no quiero ser pesimista. No, dígamelo, ya está. Pero ya su sonrisa lo dice todo. Argumentando mi resultado en el momento en el que está el equipo y que Santos ha sido el gato negro. Que Santos ha sido siempre un rival complejo para Limón donde sea, yo creo que perdemos lamentablemente. Don Daimar, muchas gracias. A usted, Jason, y a todos los que estuvieron en sintonía del programa. Don Martín, muchas gracias. A todos los que como yo creen firmemente en el club, en el equipo de todos nosotros los limonenses. Y voy a estar el la domingo. Tromba del Caribe. Les invito que a las 3 de la tarde acompañemos al equipo. Ahí estaré yo, si Dios lo permite. Yo también, don Martín, acompañándolo con la camiseta. Buenas tardes a todos y el agradecimiento a Angelita, a Mónica, a Juan Carlos, a don Carlos Zárate, a don Sergio y a Carlos Rodríguez, que está por acá, muy bien, saludando. Y por supuesto que allá a don Derek Barrientos y por supuesto don Isaí. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto haber estado por acá. Ojalá ganemos. Así es, así es. A ustedes también gracias por la sintonía. Quédese en la señal de Radio Casino de Limón, que ya viene la alegre y popular música de México con muchas sorpresas. Y también quédese en la sintonía de Limón TV, un canal 100% limonense. Que Dios bendiga a esta provincia, que Dios lo bendiga a usted. Amén. Y que Dios bendiga también a Limón FC. Hasta luego. Amén, así sea. Limón Hoy Radio, la información más destacada de la semana en la provincia de Limón. Escúchenos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 98.3 FM de Radio Casino, la reina del Caribe. Limón Hoy Radio, una producción del Grupo Limón TV 36. Limón Hoy Radio. En Casino Estéreo, a continuación, la alegre y popular música de México. Y después, selecciones en inglés. Tenemos el privilegio de ver salir el sol cada madrugada. Tenemos el privilegio de ver el mar Caribe besando nuestras playas y arrecifes. Tenemos el privilegio de ver las diferentes lunas iluminando la silueta de nuestra histórica isla Kiribrí. Somos limonenses con riquísima historia y cultura para compartir.
Somos Radio Casino de Limón, transmitiendo desde 1945 para todo el Caribe costarricense en 98.3 FM Estéreo. TIQ Radio Casino en Puerto Limón, República de Costa Rica, informando, educando y entreteniendo las 24 horas del día. Radio Casino, la reina del Caribe, presenta 60 minutos con los mejores intérpretes de la música ranchera. Cuando viajábamos en tren. Acompáñanos a partir de este momento en la alegre y popular música de México.